más. Tenemos entonces el inicio de lo que son resistencias. Ya Harvey ya lo tomamos en cuenta. Ya Dara nos indicó que usted iba a entrar dentro de un momento. Bien, entonces, resistencias es nuestro tema de hoy. Vamos a arrancar entonces con qué es una resistencia eléctrica. Pues la resistencia eléctrica es toda aquella que se opone al libre movimiento de los electrones. En este caso es la propiedad inherente que tienen los materiales para poder oponerse al libre paso de los electrones. Eso es resistencia eléctrica. Entonces es la oposición que tienen los electrones para poder moverse libremente por los materiales. O en este caso en un circuito eléctrico cerrado. Dependiendo de esa resistencia, así puede ser el flujo libre de los electrones que nosotros podemos tener dentro de un sistema. De hecho, para poder hacer cálculos de valor, los televisores, las computadoras, las impresoras, equipos de sonido, lámparas, ¿qué más? Todo aquello que nosotros logremos conectar a nuestro sistema es considerado como una resistencia. ¿De acuerdo? Todo. Y eso se hace para poder hacer cálculos de valor. La corriente no depende solo del voltaje, sino que también va a depender de la resistencia que el material presente al flujo de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, lo que les había indicado, cualquier dispositivo puede ser considerado como una resistencia. El símbolo que se utiliza para representar a las resistencias es el siguiente. Lo voy a colocar acá. Es este. Aquí en pequeño zigzag. El zigzag es aquel obstáculo que llega a tener nuestro dispositivo para poder realizar el movimiento de los electrones. Este zigzag no es más que todos los obstáculos que tiene nuestro dispositivo electrónico para poder oponerse al libre paso de los electrones. ¿De acuerdo? Este entonces nos significa a nosotros resistencia. Entonces acá esto hace referencia a una resistencia. No importa cuántos zigzags nosotros dibujemos, media vez coloquemos uno, pues ya hace referencia a una resistencia. Hay algunos otros que utilizan esta simbología también para hacer referencia a lo que es una resistencia. Acá. Luego colocan esto, pero es más que todo en los circuitos esquemáticos donde lo llegan a colocar. Esto de acá, ese tubito hace referencia a resistencia. Entonces este de acá también es una resistencia. La unidad de medida para la resistencia son los ohms. En honor a George Simmons Ohm. Él fue el precursor del análisis de la resistencia del movimiento de los electrones y el estudio de él lo terminó Kirchhoff. Por eso es que más adelante nosotros vamos a trabajar mayas a partir de las leyes de Kirchhoff. Si en alguno de los momentos ustedes llegan a ver esto dentro de un dispositivo electrónico, la flecha tendría que estar al revés. Vamos a tratar
No nos da para... La podríamos colocar acá arriba, pero... Ahí. Si ustedes ven en un diagrama esquemático, ven esto, donde esté la resistencia y la flecha colocada acá, eso significa que se tiene una resistencia variable. Eso significa que se puede ajustar su valor a lo más conveniente para los circuitos en los que está ese dispositivo. Y el ejemplo de una resistencia variable son los controles de volumen para los equipos, para los radios, donde nosotros vamos graduando paulatinamente la resistencia o el flujo o el movimiento de los electrones para poder tener más audio o menos audio. A partir de ello es que nace lo que denominamos como ley de Ohm. Y la ley de Ohm nos dice que cuando mayor es la resistencia, pues menor será la corriente, y cuando menor la resistencia, pues mayor será la corriente. Y más directamente la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Y aquí es donde algunos hacen referencia a el círculo de Ohm, otros lo denominan como el triángulo de Ohm y otros lo denominan como el cuadrado de Ohm. Ahí ya queda a criterio de cada uno cómo lo quiere denotar. Lo voy a colocar acá como el triángulo de Ohm para que ustedes lo verifiquen y lo vean. Acá y acá. Teniendo ya acá nuestro triángulo, perdón, nuestro círculo, pues acá estará el voltaje, acá estará la corriente y acá estará la resistencia. Si necesitamos voltaje, entonces será corriente por resistencia. Si necesitamos corriente, será voltaje partido resistencia. Si necesitamos resistencia, pues será voltaje partido corriente. Y esta es la ley de Ohm aplicada en un círculo que algunos denominan entonces como círculo de Ohm para hacer referencia a la fórmula del potencial eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos nosotros nuestra ley de Ohm con la que nosotros vamos a hacer los cálculos de valor. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta el momento? Esta es la parte teórica. Y ahorita vamos a entrar a lo bueno. Voy cambiando de diapositiva entonces. Vamos a borrar nuestros dibujos. Vamos a verificar. Entonces acá, la resistividad, pues es una propiedad inherente del material y es la característica que tiene cada material para poder conducir corriente. La resistividad tiene mucho que ver con lo que es la resistencia, la longitud del alambre y la superficie del alambre. Dependiendo la longitud y la superficie, pues así va a ser la resistencia. Cada material ya tiene una resistencia inherente. Quiere decir que ya tiene una resistencia en él. Inclusive nosotros como humanos también tenemos una resistividad ya definida. Es por eso que ustedes creo que han visto o han tenido la experiencia de ver a alguien que toca los alambres de 110 y dicen que solo sienten cosquillas. Pero en cambio hay otros que tocan esos alambres y en lugar de sentir cosquillas, pues se desmayan. Y hay algunos otros que tocando los cables de 110 voltios, pues no se desmayan, sino que se les queman los dedos. Eso es debido a que la resistividad de cada uno es completamente diferente, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta al momento de estar trabajando. Cada material tiene diferente resistividad y eso lo tenemos que tomar en cuenta al momento de diseñar un circuito. Así que vamos a verificar cómo reconocemos esa resistividad.
Solo permítanme acá. Bien, entonces, cada material tiene diferente resistividad. Voy a colocar acá una tabla, aquí está. Esta tabla nos hace referencia a esos valores de resistividad que tiene cada material. Así que en eso tienen que tener mucho cuidado al momento de hacer su diseño para saber qué tipo de material van a utilizar. Por ejemplo, está la plata que tiene 1.62 por 10 a la menos 8 ohmios metro, o el hierro que tiene 9.68 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Todo esto es a la temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Para los semiconductores, que se utiliza mucho el silicio tipo N, entonces tenemos acá 8.7 por 10 a la menos 4, el tipo P 2.8 por 10 a la menos 3. Estos son los que se utilizan para fabricar transistores o diodos en algunos de los casos. Entonces esos materiales se pueden utilizar y ahí verificamos nosotros entonces la resistividad que tienen esos materiales. Los aislantes, como por ejemplo el poliestireno, tiene una resistividad de 1 por 10 a la 14. Y eso es lo que lo hace que tenga tanta resistividad que pueda ser utilizado como un material aislante. Eso lo tenemos que denotar nosotros también cuando vamos a comprar cables para utilizar. De hecho, les quería mostrar acá, dependiendo del calibre, así es la cantidad de amperios que pueden soportar nuestros materiales. Aparte de utilizar AWG, también hay otra simbología que tienen los cables, y esa tiene mucho que ver con el hecho de si puede soportar en alguno de los casos calor o no. De hecho, aquí tengo uno, voy a verificar en este caso esa simbología, si es que la logro ver. No la logramos divisar. No, no me indica esto. Entonces, a partir del calibre AWG, también nos indica también si el material aislante puede soportar temperaturas altas. En este caso, por aquellas pérdidas de energía que se pueden dar por la fricción entre los electrones. Por ejemplo, los cables calibre 14 pueden soportar 15 amperios, los de 12 pueden soportar 20 amperios, y aquí tengo 3 de calibre 10. Esos 3 es la diferenciación que tenemos entre sólido, o paralelo, mejor dicho, sólido y de hilos. El de hilos, en este caso, como tiene varios, los electrones pueden circular por varios de ellos, entonces puede llegar a soportar hasta 60 amperios. El calibre 8 puede llegar a soportar hasta 100 amperios. Mientras más pequeño se haga el calibre del cable que vamos a utilizar, pues el diámetro va a ser mayor, su superficie es mayor, y por lo tanto puede trasladar mayor cantidad de electrones. ¿De acuerdo? A eso es a lo que tenemos que tener mucho cuidado para poder realizar cada uno de nuestros valores. ¿Estamos de acuerdo? Bien, para mostrarles a ustedes, estos son ahí está una resistencia para que la puedan conocer. Esta es una resistencia común de 1/2 de watts. Hay de 1/4 de watt que son un poquitito más grandes que estas, un poquito más anchas, pero tienen la misma conformación, incluso el color cambia un poquito. Pero estas son las más comunes. Tienen 4 bandas de color
Y en base a esas bandas es que hacemos la lectura de su valor. ¿De dónde empezamos a contabilizar para poder determinar el valor de la resistencia? Pues nos basamos primero en esta última banda que tenemos aquí. Esta banda dorada es la que me dice que al lado contrario de ella es donde yo empiezo a hacer la lectura de la resistencia. Quiere decir entonces que al lado contrario quiere decir acá donde está esta línea café, que es donde nosotros empezamos a hacer la lectura de nuestra resistencia. Quiere decir entonces que la lectura yo la empiezo a partir de acá. Este será mi primer valor, este será el segundo valor, este será el tercero y este será el cuarto valor. El cuarto valor es la tolerancia. El tercer valor es el valor multiplicador. Lo voy a colocar acá abajo. El primero y el segundo serán las cifras significativas. Quiere decir que el primero y el segundo no tendrán mucha incidencia, van a ser valores ya definidos. El multiplicador es el que nos va a ayudar a nosotros a determinar el valor total de la resistencia, así como la tolerancia. Para poder hacer la lectura de estos valores, nosotros recurrimos a esta tabla que se encuentra acá, esta tabla. Vamos a colocarle los colores de una vez para que podamos hacer la lectura. Vamos a colocarlo aquí abajito, café, negro, rojo y oro o dorado. Entonces nos vamos a la tabla y hacemos la lectura. Entonces dentro de la tabla tenemos café, que es el marrón, 1. Entonces aquí va 1. Negro, acá sería 0. Rojo, acá valor multiplicador por 100. Dorado o oro nos indica 5%. Quiere decir que en este caso, esta resistencia que nosotros tenemos acá, tiene 1,0 por 100, 5%. 1 por 0 es, perdón, 10 por 100 es 1000. Entonces serían 10 por 100, que nos daría 1000 ohmios. Lo podemos dejar escrito así, o podemos en alguno de los momentos colocarlo de la siguiente manera. O podemos colocarlo con notación científica que sería 1 kiloohmio. Y aquí tenemos el valor de la resistencia. Pero como me indica un 5% de tolerancia, quiere decir que esta resistencia puede medir 1 kiloohmio más o menos el 5% de tolerancia. El 5% de 1000 es 50, si no estoy mal. 50. Quiere decir que si yo llego a medir esta resistencia con el tester, me dará 1000 más 50, que puede ser 1050 ohmios. O puede ser 1000 menos 50. Esto nos daría 950 ohmios. Quiere decir que esta resistencia, al medirla con el multímetro, pues nos podría medir entre 1050 y 950 ohmios, entre estos dos valores. Puede medir un valor intermedio, que media vez no se salga de estos límites, estamos bien. ¿De acuerdo? ¿Duda? Pregunta. Como sé que no hay duda, entonces el conocer ya las resistencias ya nos permite a nosotros realizar lo que son circuitos con las resistencias. Quiere decir realizar asociaciones de esos dispositivos para crear circuitos eléctricos.
Y recordemos que un circuito eléctrico es aquel que contiene varios dispositivos electrónicos ubicados de distintas formas que nos permitirán a nosotros realizar nuestros valores. ¿De acuerdo? Así que vamos a identificar algunos circuitos como este que nos van a permitir a nosotros realizar los cálculos de valor. Esas asociaciones de resistores nosotros la podemos determinar como un circuito serie, por ejemplo, o bien un circuito paralelo. El circuito serie es en todo caso que los resistores se disponen uno a continuación del otro. Así que esos Ingeniero, circuitos disculpe, serie, dígame. en estos circuitos ¿se puede meter resistencia y capacitores o no? Correcto, de hecho, la resistencia le ayuda a un capacitor para poder regular el voltaje y que no se cargue demasiado rápido. Entonces ello lo puede hacer en una combinación resistencia-capacitor, que es lo que vamos a ver después para el examen final. Circuitos resistivos capacitores o circuitos RC. Gracias. Y al final, a esos circuitos RC les vamos a colocar también bobinas. Quiere decir que vamos a tener 3 diferentes dispositivos electrónicos dentro de un protocolo. Ahora bien, para los circuitos RC, sí es necesario utilizar integrales. Entonces ahí sí les voy a pedir a ustedes que utilicen todo el cálculo que han aprendido para que podamos hacer los cálculos de energía a partir de integración. Ahí sí no podemos dejar de integrar. Bien, entonces, de la placa positiva va a una terminal de la resistencia, luego terminal con terminal y luego terminal con la FEM o la placa negativa. Eso me significa que estas dos resistencias están conectadas en serie. Estas tres, una a continuación de la otra, entonces tenemos 3 resistencias que se encuentran en serie. Así que todo circuito serie tiene 3 características. La primera es que por los resistores circula la misma corriente. La suma de los potenciales eléctricos de cada resistor son iguales al potencial eléctrico inducido al sistema. Y en él se aplica la ley de Ohm de la siguiente manera. Como me indica acá que la suma de los potenciales eléctricos de cada resistor es igual al potencial eléctrico inducido, entonces el voltaje total es igual a la sumatoria de los voltajes de las resistencias. Pero por la ley de Ohm, yo sé que voltaje es corriente por resistencia. Así que resistencia total por corriente me dará el voltaje total. La resistencia 1 por la corriente que esa resistencia tiene, pues me va a dar el voltaje 1. De la misma manera para el voltaje 2 y el voltaje 3. Como las corrientes son las mismas, se reducen y me queda que la resistencia total es la suma de las resistencias que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? La suma de las 3 resistencias será la resistencia total del sistema. Y aquí es donde empieza el conflicto entre los capacitores y las resistencias. Porque en capacitores, cuando están en serie, es la sumatoria de los valores inversos. En cambio, resistencias es la suma de los 3 valores que tenemos. Ahí es donde algunos se confunden y trabajan las resistencias como que si fueran capacitores. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Vamos a realizar nuestro primer ejercicio y después lo vamos a trasladar al protocolo a ver qué tanta suerte tenemos. Y de hecho acá Zoom pues ha estado funcionando bien y al momento de compartir Tinkercad pues se ve de mejor manera y no tanto como lo teníamos allá en la plataforma. Entonces solo es un hecho de beneficio lo que hemos obtenido hoy. Entonces voy a colocar acá la FEMO batería.
acá. Mi primer resistencia. Vamos a colocar otra. Vamos a colocar una acá. Aquí positivo. Una acá. Y otra acá. Esa será la R1, R2, R3, R4 y R5. Vamos a decir que aquí hay, qué sé yo, 36 voltios. Vamos a decir que acá tenemos 26 ohmios. Acá vamos a decir que tenemos, ¿qué? 30 ohmios. Aquí vamos a decir que tenemos 42 ohmios. Acá vamos a indicar 50 ohmios, está bien. Y aquí vamos a decir que tenemos 33. Bien, ahí tenemos ya nuestro circuito. De él nosotros sabemos que el movimiento de carga va de la parte positiva hacia la negativa. Entonces lo vamos a tener acá, el movimiento de carga. Esa será nuestra corriente. Y esa corriente permitirá en algunos de los momentos que tengamos una caída de tensión. Aquí será positivo, atrae electrones, repele protones, atrae electrones, repele protones, atrae electrones, repele protones, atrae electrones, repele protones y electrones. Esos signos me indican la caída de tensión que nosotros hemos tenido correspondiente a nuestro sistema. Entonces yo ya puedo indicar en este caso una resistencia total. Como se encuentran en serie, pues yo lo único que tengo que hacer es decir 26 más 30 más 42 más 50 más 33. Y eso me dará la resistencia total. En este caso, la resistencia total será 26 más 30 más 42 más 50 más 33. Eso nos da 181 ohmios. Como ya tengo la resistencia total, yo ya puedo determinar entonces la corriente total a partir de la ley de Ohm, que sería voltaje partido resistencia. 36 voltios entre 181 ohms. 36 dividido 181 nos dará 0.198 amperios. Podemos aproximar a punto 2, pero lo vamos a dejar en 0.198 para ser un poquitito más exacto, utilizando 3 cifras significativas. Ahora nos vamos y sabemos que la corriente es la misma para las 5 resistencias. Voltaje número 1, que será corriente por la resistencia 1. La corriente es la misma en todas, 0.198 amperios, por la resistencia 1 que es de 26 ohmios. Eso me dará 0.198 por 26. 5.148. Correcto, 5.148 voltios. Voltaje número 2 sería corriente por resistencia 2, que sería 0.198 por la resistencia 2 que es de 30 ohms. 5.94 voltios. 5.94 voltios. Gracias. La número 3
corriente por resistencia 3 nos daría 0.198 por R3, que sería 42. 8.316 8.316 voltios. La número 4, corriente por resistencia 4, que será de 0.198 por la resistencia 4, que es de 50. 9.9 9.9 voltios. Y la número 5, por 33. 6.534 10. 6.534 6.534 voltios. Se supone que la suma de estos 5 tiene que dar 36. 5.148 más 5.94 más 8.316 más 9.9 más 6.534. Eso nos da 35.8, aproximadamente 36. Puede ser en este caso por la cantidad de decimales que estamos usando, pero estamos tratando de ser lo más exacto que podamos, ¿de acuerdo? Ya ahorita que lo coloquemos en el protocolo, pues vamos a verificar si se cumplen esos voltajes que ahí tenemos. Así que, si ustedes me lo permiten, entonces nos vamos a trasladar a Tinkercad y colocaremos ahí nuestro protocolo. Y colocaremos las resistencias que hemos dictaminado para este circuito. Y vamos a ver cómo nos va, a ver si logramos calcular los valores correspondientes para el sistema. Vamos a verificar. Entonces, dejo de compartir para trasladarme a protocolo. Recuérdense que en la parte superior de las herramientas de Zoom, donde dice guardar, ahí pueden ustedes tomar un pantallazo. Dejo de compartir. Lastimosamente, al dejar de compartir esto se va a borrar. Así que por eso ya le tomamos un screen y la respectiva fotografía para poder hacer nuestro circuito. Entonces dejo de compartir. Manda. Por eso yo ya le tomé captura. Bueno, gracias. De hecho, la de la clase anterior yo la compartí también. Compartí su link. Y creo que por ello algunos compañeros ya se suscribieron por ahí. Sí, es todo para ti. Ahí estamos entonces, para aquellos que quieran. Bien, voy por acá entonces. Vamos a Tinkercad, así que voy a dejar de compartir. Voy colocando entonces la página, solo que aquí me salí de ella. Así que vamos a ir hacia la página de Tinkercad para poder compartir con ustedes el circuito. Aquí estamos entonces, aquí vemos todo lo que vamos haciendo. Vamos a hacer uno nuevo, a ver si nos lo permite. Y acá. No sé cuántos diseños nos permitirá hacer, pero aquí lo tenemos. Le vamos a cambiar el nombre, que es lo que les pedí a algunos en la tarea, que le colocaran sus datos. Por ejemplo, vamos a colocar acá física 2D. Y de hecho así es como lo tendrán que colocar en su examen. Aquí colocarán ustedes su nombre. Si quieren física 2D y luego colocan su nombre, vamos a tomar el nombre de alguno de ustedes por acá. Vamos a tomar...
Marco Contreras, ponga Inge de una vez que sea mi examen. Ah, ¿cómo no? Así, vamos a poner aquí José Contreras. Ahí está. Y ahí ya automático no lo cambia. Entonces ya queda el nombre. Y esto es lo que yo en alguno de los momentos quiero ver al momento de revisar. Primero que acá esté su nombre, por supuesto, para conocer la autoría de quien nos realizó ese diseño de dispositivo o de circuito. Luego pues tendremos acá el protoboard y vamos a ir colocando entonces nuestra resistencia. En este caso tenemos 5, vamos a colocar la primera resistencia. Como ustedes ven acá ya tiene colores. Al momento de colocarle el nombre R1, acá R1, y al colocarle el valor automáticamente van a cambiar esos colores. 26 ohmios y automático ya no lo colocó. La vamos a invertir acá y la vamos a colocar entre estos dos. La siguiente vamos a llamar R2 y tiene un valor de 30 ohmios. 30 y acá lo colocamos como, la corremos de nuevo. Ya me lo estoy llevando todo acá y voy a colocar aquí. Vamos a tomar la otra resistencia, en este caso es R3, con un valor de 42 ohms. Ahí está. La voy a colocar acá. Luego tenemos otra resistencia que será R4, con un valor de 50 ohms. Y la vamos a colocar por ahí. De hecho, yo lo estoy colocando algo separado porque en algunos de los momentos cuando me equivoco, si está muy cerca, no logro visualizar bien para poder hacer los arreglos. Por eso es que a mí me gusta colocarlo un poquitito separado. Bueno, pero 30. el diseño queda a criterio de cada uno. Cada uno pues decide cómo colocarlas, cómo ponerlas. ¿Va a calificar estética, Inge? No. Y yo O diría solo los que resultados. no, que lo que más me interesa es que funcione. Correcto, eso es lo importante. La estética queda a criterio. De hecho, deberíamos de tenerlo para que al momento de ver que no funciona, lograr identificar bien dónde posiblemente está nuestro error. Que si está todo junto es difícil verlo. Por eso es que a mí me gusta colocarlo así un poquito separado para que podamos ver esos posibles errores que en alguno de los momentos podemos llegar a cometer. Bien, hacemos el enlace, terminal con terminal, terminal con terminal y terminal con terminal. Y esta con esta. De hecho, esta quedaría hacia el lado negativo. Negativo. Así es, y esta quedaría hacia el lado positivo. Ahí estamos. Y de hecho es por eso que los compañeros que trabajan esto ya en Protoboard y para presentar proyectos y toda la cosa, tratan de hacerlo con diferentes colores y tratan en algunos de los momentos de hasta juntar 2 o 3 Protoboard para hacer un poquitito separado y poder denotar bien qué es lo que están haciendo. Bien, para poder saber si todo lo conectamos bien, lo primero que vamos a hacer es medir la cantidad de resistencia total. La resistencia total debería de ser de 181. Vamos a colocar una terminal aquí. Ok.
sí, lado negativo, y la otra la vamos a colocar aquí en el lado positivo. Y de hecho aquí nos tendría que quedar, vamos a resistencia, y ahí nos tendría que quedar 181 ohmios. Si no nos queda 181 es que todo eso lo armamos mal, ¿de acuerdo? Y de balde sería todo lo que hemos estado hablando. Está 181 ohmios. Ahí estamos, conectamos bien todo. Entonces ahora ya le vamos a colocar fuego, como dicen por ahí. Primero voy a volver aquí el lado negativo. Lo voy a volver voltaje. Y que es el lado positivo, lo vamos a colocar aquí. Así está el Así está el diagrama. circuito. Usted ve el circuito R5 que es de 33 ohmios, está conectado al lado positivo de la FEM. Por eso es que la colocamos de esa manera. Ingeniero, Dígame. ingeniero, ahí no tiene que poner la carga. Ahí solo está usando un voltímetro por el momento. Correcto. Ok. Ahorita estoy colocando los voltímetros para calcular voltajes. Aquí iría positivo, aquí estaría negativo, positivo, aquí estaría negativo, estamos bien. Por eso es que son voltímetros que he colocado ahorita. Ahí una compañera está pidiendo que le manden el link del WhatsApp, por favor, dice. Que quiere también tener la copia del examen de esta semana. A la gran, no sean así ustedes. Vamos a ver si... Axel Santos, si nos puede hacer el favor de colocar ahí el link para que la compañera puede tener ese acceso. Ahí está, creo que ya se lo colocaron. Gracias a ustedes por el favor. Muy amables, gracias. Bien, ahora por último vamos a colocar el... De hecho, en la tarea y en el examen yo espero que hagan esto. Que coloquen varios multímetros para hacer la medición de varios dispositivos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? No para que en este caso vayan a hacer las mediciones de uno por uno, sino que directo puedan hacer de una vez la medición de varios y con eso pues ya quedemos más tranquilos en ese sentido. Y ahora vamos a colocar la batería. Vamos a ampliar acá para poder tener una batería. El único problema que tiene Tinkercad, y que ese fue el que verificamos el día de ayer, es el siguiente. Se lo voy a indicar. Aquí, si ustedes ven en el dibujo, tiene únicamente 30 voltios. Quiere decir que la batería como máximo, aquí en Tinkercad solo maneja 30 voltios, no maneja más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Entonces voy a colocar acá 30 voltios, ya que nuestro dispositivo tiene 36 voltios.
como le colocamos 36, entonces aquí vamos a colocar 30 y voy a colocar otra FEM acá, a la par, y voy a conectar negativo con positivo. Eso significa que estoy colocando las baterías en serie. Y ya coloco acá positivo con positivo y negativo con negativo. Este tiene 30 y a este le vamos a colocar 6 voltios. Y con eso nosotros ya tenemos los 36 voltios que necesitamos, ¿de acuerdo? El amperaje es de .98. Lo que sí tengo que tener cuidado acá es lo siguiente: que ambas baterías tengan la misma corriente. Si no tienen la misma corriente, lo que voy a hacer es que una se va a comer a la otra. Y por lo tanto no voy a tener el sistema conforme a lo que nosotros calculamos, ¿de acuerdo? Este de acá me va a dar 5.14. Esta de acá, que es la resistencia 3, me va a dar 8.31. Y esta, que es la de 33, me va a dar 6.54 voltios. Entonces vamos a verificar. Le damos iniciar simulación. Ahí hay algo que no nos está permitiendo tener los voltajes que son. Correcto, se pueden sumar dos baterías. Lo vamos a verificar qué fue lo que conectamos. Aquí positivo, 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 positivo. Positivo. $33 ohmios, 50, 42, 30, y ahí estábamos viendo. Eso sufrí todo el día de ayer, Inge. ¿Manda? Así fue como sufrí todo el día de ayer, que no me funcionó. A la gran, usted no sea exagerado. La corriente no tiene nada que ver ahí, que tiene 5. No, porque el sistema tiene .198 voltios, digo amperios. Entonces no hay ningún problema con ello. Lo que tenemos que verificar es si todos son voltímetros. Si todos son multímetros, la conexión aquí está bien, aquí está bien, aquí está bien, aquí está bien. Aquí también. No debería de haber problema. 30, 36. ¿Cuánto dijimos que tenía que ver acá? .14 y ahí 6.30. Ah, ya sé dónde está eso. El asunto lo tenemos en la aproximación porque aquí el sistema me está dando 0.24 amperios y nosotros lo calculamos a 0.19. Entonces esa variación es la que nos está dando la complicación. 36 dividido 181.2. Entonces 0.2 por 26, cabal 5.2. La aproximación es la que nos está matando. Aquí son 0.24 por los 26 ohmios que tenemos y el 6.32. Quiere decir que la aproximación es la que nos está matando y aparte, aquí nos está dando 0. Quiero salir de una duda antes de... Ahí estamos, 181 nos tenía que haber dado, ¿no? 181 tendría que, ¿verdad?
Entonces sí tenemos una conexión adicional. Hay algo que cambió ahorita, que movimos todo. Ingeniero, entonces hay tome en cuenta eso en el examen, no vaya a poner más de 30 voltios, si no No, se hombre, nos va a 36 complicar. está bien. Lo que pasa es que hay una conexión de uno de estos multímetros que nos está Ya cambiando. sé cuál es. Es ¿Cuál? el que está hasta abajo, ingeniero. Porque Este. ese está en corto, está metido en el negativo. El multímetro que está hasta abajo, cabal está en la línea del negativo, entonces está haciendo un cortocircuito. École. Ahí estamos, No Inge. estaba conectado, pero acá Es que le estaba haciendo cortocircuito. y acá, pero me voy a verificar una cosa aquí. Ahí sí estamos bien. Ajá, eso era. No, 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 no. Ahorita ya le va a medir, si lo conecta otra vez a medir el voltaje en cada uno, ya le va a medir bien. Ahí está. Inge, el de abajo está mal Sí, conectado pero este también. no nos tendría que medir voltaje. Inge, pero el multímetro de Ah, abajo, el negativo, no lo tiene ninguna. ahí estamos. Vamos a quitar esto. Inge, el negativo de ese multímetro que está abajo está a un punto corrido a la pata de la resistencia. Por Tiene que eso no correr está un punto midiendo a la cero. izquierda. Ah, no, pero esas sí tienen conexión todas. Ah, no, pero el de hasta No, abajo. ajá, El el de abajo, multímetro de hasta abajo. cabal, École. ese hay No, que correrle a un punto, ahí. tiene razón, sí. Un punto es el que nos merecemos. Saludos, le saluda Diego. No sé si me hace reír, de Nos verdad. merecemos 2 puntos, general. Sí, porque después perdemos. Este sí, de veras, vamos a ver. 181, ahí está. Diego Orozco. Saluditos de Diego Orozco, League, de aquí del ITC. ¿Cómo no va? Positivo, negativo. Ahí está. Vamos a probar. Ahí está. Yo veo que le dije que estaba haciendo un cortocircuito. 656, estamos ahí. Y el 8, 30 y... Ahí está. El otro está en ohmios y como le está metiendo energía, entonces por eso es de que no. No, el otro no está conectado. Ah, no está conectado. Este lo vamos a conectar. Ahí estamos. Ahí están. La variación la tenemos por el punto 2, porque nosotros nos dio 5.14 y ahí nos está dando 5.17. Y en el de abajo teníamos 8.31 y ahí nos está dando 8.35. Y en el de 33 nosotros calculamos 6.53 y ahí nos está dando 6.56. Estamos bien. Bueno, porque si se da cuenta el valor entero es el mismo. 8.3, 6.5 y 5.1. Quiere decir que estamos dentro de lo permisible y el valor error es el único que nos está cambiando. Y de hecho aquí tenemos punto 19.9 y nosotros consideramos punto 19.8. Entonces no estamos tan Entonces, mal que digamos. ingeniero, la variación puede ser después del punto, pero no antes. Así es, después del punto, no antes. Porque si tenemos un 7.35, malo. Ahí sí estamos mal. ¿Cómo? Ah, ¿qué era lo que teníamos mal? La conexión de acá.
que era lo que nos estaba haciendo variar todo esto. No, 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 no. Lo que pasa es que nosotros hicimos conexión de este punto hacia acá. Le voy a indicar este punto hacia acá. Entonces eso ya nos hacía variar completamente todo. Porque No, teníamos no es que varíe, Inge, lo que pasa es de que el multímetro a un principio estaba metido en la línea del negativo. Ah, no, pero esta no estaba conectada. Usted dice que lo teníamos así. Ajá. Si lo conecta ahí, le va a dar el mismo error. Oh, cierto, tiene razón. No, porque están los voltajes bien. Solo nos da el 0 aquí, que es para esta resistencia nada más. Pero igual al principio sí lo tenía bien colocado el negativo. Pues bueno, pero ya hicimos la corrección y ahí estamos. Inge, revisemos el mío que hice ayer. Lo vamos a revisar al final para que podamos avanzar y puedan ver todos los temas del examen. Y ahorita lo vamos a ver, no tengan duda. Revisamos entonces acá. Y ahora vamos a las conexiones que nosotros podemos realizar en paralelo. Esas conexiones en paralelo, entonces la asociación de resistores en paralelo es la que nos indica que tenemos conexiones extremo con extremo. Extremo de la batería con extremo de la resistencia y así sucesivamente cada una de las conexiones, y esa es la que nos permite decir que nuestros dispositivos están en paralelo. Y el voltaje será el mismo, mas no así la corriente. Entonces con ello nosotros ya podemos disponer en alguno de los momentos de nuestras conexiones. A partir de la ley de Ohm, nosotros ya podemos indicar entonces que la sumatoria de las corrientes nos dará la corriente total. Aplicando la ley voltaje partido resistencia nos da la corriente, entonces el voltaje dividido la resistencia 1 más el voltaje dividido la resistencia 2, entonces ello nos llevará a que los voltajes son los mismos, se anulan y nos queda entonces 1 partido resistencia total, que nos lleva a que la resistencia total no es más que 1 dividido la sumatoria de los valores inversos de nuestros resistores. ¿Estamos de acuerdo? Al igual que los capacitores, solo que ahora la resistencia en paralelo es la sumatoria de esos valores inversos. Y todo lo demás lo calculamos con la ley de Ohm. Y lo vamos a hacer para este que está acá, para no hacer uno nuevo. Entonces lo vamos a calcular aquí. Resistencia total entonces es igual a 60 a la menos 1 más 20 a la menos 1 más 10 a la menos 1 elevado a la menos 1. Y eso nos dará la sumatoria de los valores de nuestra resistencia total, los valores inversos. 60 inverso más 20 inverso más 10 inverso, el inverso de ese valor. Eso nos daría una resistencia de 6 ohms. Ya puedo encontrar la corriente total. Quiere decir voltaje partido resistencia. Voltaje total dividido resistencia total, que sería 6 voltios dividido 6 ohmios. Eso nos daría 1 amperio. ¿Cuánto de corriente va a tener cada uno? Pues para ello entonces indicamos corriente 1 serían 6 voltios dividido 60 ohmios. 6 dividido 60 nos dará 0.1 amperio. Corriente 2 será 6 voltios dividido 20. Eso nos dará 6 dividido 20, 0.3.
Y corriente 3 es igual a 6 voltios dividido 10 ohmios. 6 dividido 10 nos dará 0.6. La sumatoria de todos estos nos tiene que dar 1 amperio. 0.1 más 0.3 más 0.6, que será 1 amperio. La suma de este más este y más este. Eso lo podemos verificar rápidamente en nuestro protoboard. Y vamos acá. 6 serían 60, 20 y 10 para que nosotros lo podamos chequear. Entonces vamos a trasladarlo al protoboard. Espero que ya lo tengan ahí ustedes. Ya le han tomado la foto y nos traslademos al protoboard. Teníamos acá. Voy a quitar estas conexiones. Y me voy a dedicar únicamente a 3 resistencias. Voy a colocar una aquí. Voy a tomar esta otra. La voy a colocar acá. Y otra resistencia más. Y la vamos a colocar acá. Una es de 60 ohmios. 20. 60. Y la última que es de 10. Ahí está. Paralelo, terminal con terminal, terminal con terminal, terminal con terminal y terminal con terminal. Esta es la que iría al lado negativo. Vamos a colocarlo hasta aquí. Y de aquí hacia el negativo. Esta la vamos a colocar aquí y de aquí al positivo. Voy a quitar estas de acá para que no nos afecten todo lo que tenemos. De hecho, aquí y aquí nos tendría que medir 6 ohms. Vamos a ver. Ahí estamos, 6 ohms. Voltajes lo voy a colocar con este, lo voy a colocar aquí y acá. Voy a medir el amperaje de esta, entonces lo que voy a hacer es colocarla. Voy a hacer esto. Colocarla aquí. Para medir el amperaje se tienen que colocar en serie. Así que amperaje, voy a colocar una línea acá donde tenía que haber ido. Esta la voy a colocar hasta donde está la terminal. Esta la voy a colocar aquí. Y ese amperaje nos tiene que dar 0.3, porque es la de 20 ohms. Ahí está. Me tiene que dar 0.3 y este voltaje de acá me tiene que dar de 6. Vamos a ver si tenemos. Oh, ya sé por qué. Quitamos la batería. Ahí estamos, ahora sí. Ahí estamos, 6 y 3 miliamperios. Ahí estamos. Solo coloqué al revés las terminales, pero ahí tenemos los valores. Y 1 amperio acá. Para medir amperaje siempre se van a colocar en serie. Y para medir voltaje siempre se van a colocar en paralelo, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos. Lo colocamos bien. ¿Dudas? ¿Preguntas?
Vamos a la última parte, que son en este caso los circuitos mixtos, que son aquellos que tienen resistencias en serie y en paralelo, como por ejemplo este, este, este otro también. Vamos a hacer esto. Y vamos a calcular de la resistencia total, el voltaje en cada resistencia y la corriente en la resistencia de 12 ohms. Vamos a hacer esto. Vamos a ver si lo logramos calcular. Ya ahorita lo vamos a terminar, no se preocupen, no se pongan nerviosos. Bien, vamos acá entonces. Esto es lo último que vamos a hacer y es lo que van a hacer en el examen. Sí, uno similar. Van a hacer uno similar a este, ¿eh? Se los voy a indicar. Uno similar a este. Uno similar a este es el que van Uno a de esos, como a Inge, este. uno de esos tendría que ser un circuito de estrella, ¿verdad? No, Del que puso anteriormente. no. Para la estrella sería, lo voy a mostrar para la estrella, serían estos, pero esto no nos va a dar tiempo a hacerlo. Este, este que serían estrella. Eso los vamos a ver para el examen final. Incluso este es una estrella, este es otra estrella, este es otra, y esto es lo que vamos a ver para el final, que serían estos los que son mayas. Los que definitivamente no se pueden reconocer si están en serie o si están en paralelo. En cambio, estos sí puedo reconocer si están en serie o en paralelo. Esto yo lo puedo reescribir y puedo ver que estos dos están en paralelo para luego quedar en serie, luego paralelo, luego serie, luego paralelo, luego serie, luego paralelo. No, vamos a hacer este. Este está bonito. Va, este pues. Va, este pues. Va, empecemos entonces. Vamos a decir que esta es R1, esta es R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8. Si nos percatamos, aquí tenemos extremo, 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 extremo. Por lo tanto, R6 y R8 están en paralelo. ¿De acuerdo? Como están en paralelo, procedemos a sumar estas dos en valores inversos. Entonces, R6 y R8 nos va a dar un R9. Y ese R9 sería 10 inverso más 10 inverso, el inverso. Eso nos daría el valor de R9, que sería 10 inverso más 10 inverso, el inverso. Eso nos daría 5 ohms. Pero esa queda conectada acá, con extremo de R4 y con extremo de R7. Entonces la vamos a reescribir. Quedaría aquí la batería. Aquí quedaría R1. Aquí quedaría R2. Aquí quedaría R3. Voy a colocar acá R7. Y voy a alargar acá este punto para colocar acá R5. Aquí quedaría R4. Y aquí quedaría el 9 R9. Ahí está. Este sería R1. Este sería R2. Este sería R3. Este sería R7.
Este sería R5. Este sería R4. Y este sería R9. Ahí está. Este es 10. Este es 5. Este es 10. Este es 10. Este es 5. Este es 5. Y este es 5. R4 y R9 están en serie. Como están en serie, nos da como resultado R10. Y no es más que 5 más 5. Eso nos dará 10 ohms. Así que entre estos dos forman uno más. Y ese nos quedaría así. Acá, acá. Aquí R1. Aquí R5. Se me fue acá. Aquí quedaría R2. Aquí quedaría R3. Aquí quedaría R7. Aquí quedaría R5. Y aquí quedaría R10. Ahí están. R1, R2, R3, R5, R7 y R10. Ahí están. R5 y R10 están en paralelo, así que de estos nace uno nuevo, que será R11. Y será 10 inverso más 10 inverso el inverso. R11 será entonces de 5 ohms. Eso me dice que el nuevo circuito queda de la siguiente manera. Negativo, R1, positivo, y acá hacia R1. R2, R3, aquí queda R7. Y acá es donde quedaría la resistencia 11. Entonces aquí estaría R1, R2, R3, R7 y aquí estaría R11. R11 y R7 están en serie. Así que entre estos dos van a ser R12. Como están en serie, R11 es de 5 y R7 es de 5, por lo tanto es de 10 ohms. Así que queda un nuevo circuito colocado de la siguiente manera. Acá negativo, viene R1 hacia acá, R2 hacia acá R3. Y acá quedaría R12. Acá. R1, R2, R3 y R12. R3 y R12 quedan en paralelo. Así que entre estos nace R3. Eso. Correcto. Voy desde el final. Estos dos me forman uno que quedan extremo con extremo. Por eso es que quedan en paralelo. Ajá. Y de hecho, estas dos se vuelven solo una que va a quedar conectada con R2 y con R1.
R3 en este caso sería de 10, inverso por estar en paralelo, y R12 es de 10 también, inverso del inverso, entonces R13 es igual a 5. Así que el nuevo circuito queda así, negativo, R1, R2, y aquí quedaría R13. R1, R2, R13. Y de hecho R2 y R13 quedan en serie. Estos dos quedan en serie, me dará un R14, que sería de 5 10 ohmios. más 5, que serían 10. Y esos quedarían en paralelo con R1. Y ahí estaríamos casi matando el circuito. R1. Un resistor. Así es, ese es el objetivo, reducirlo. R total. Así es. R1 y R14. Entonces la resistencia total sería R1 es de 10, 10 inverso más R14 que es de 10 inverso, el inverso, y eso nos tiene que dar 5 ohms. Chulada, todo se reduce a 5 ohms. Ahí estamos. La corriente total del sistema, como el voltaje total es de 20 voltios dividido 5 ohmios, me daría 4 amperios. ¿Cuál es el voltaje que tiene R1 y R14? El voltaje en este caso es, el voltaje total es de 20 voltios, y como están en paralelo, aquí hay 20 voltios y aquí hay 20 voltios. Quiere decir que aquí tenemos 20 voltios, aquí hay 20 voltios, pero entre R2 y R13 que conforman R14 están en serie. Como están en serie, lo que tengo que hacer primero es encontrar la corriente que hay en el sistema. Entonces digo corriente 14. Sería voltaje partido resistencia. El voltaje es de 20 y la resistencia es de 10, por lo tanto hay 2 amperios. ¿Sí? Entonces el voltaje para la resistencia 2 es la corriente que es de 2 por la resistencia 2 que es de 5 ohmios. Y 2 por 5 me da 10, por lo tanto 10 voltios. Y el voltaje 13 sería la corriente que es 2 por la resistencia que es de 5. Eso me dará 10 voltios. Significa entonces que esta R2 tiene 10 voltios y esta R13 tiene 10 voltios. Retornando hacia acá, aquí hay 20 voltios, aquí tenemos 20 voltios para R1, R2 tiene 10 voltios y R14 tiene 10 voltios, pero para R14 nace de R13 y R2, que están en serie. Pero R13 nace de R3 y R12, que están en paralelo. Como están en paralelo, tienen el mismo voltaje, 10 voltios y 10 voltios. Pero R12 nace de R1 y R7, que están en serie. Como están en serie, debo de encontrar primero la corriente y después encuentro el voltaje. Entonces acá, 20 voltios, 20 voltios, 10 voltios, y R3 es también 10 voltios. 10 voltios. Ahora veamos cuánto tiene R11 y R7. ¿Estamos de acuerdo? Corriente sería el voltaje que tiene, que es 10 voltios, dividido la resistencia, que es de 10 ohmios. Eso me dará 1 amperio.
Correcto, el procedimiento es parecido al de los capacitores, es igual. La única diferencia es cómo calculo las resistencias que están en serie y las que están en paralelo. Por lo tanto, voltaje 11, corriente 1 amperio por la resistencia 11. Y la resistencia 11 es de 5 ohmios. Eso me dará 5 voltios. Y el voltaje 7, 1 amperio, por la resistencia 7, que también es de 5 ohmios. 5 voltios. Quiere decir que esta tiene 5 voltios y esta tiene 5 voltios. Yéndome hacia acá, 20 voltios, 20 voltios, 10 voltios, 10 voltios. R7 tiene 5 voltios. R11 tiene 5, pero nace de 5 y 10 que están en paralelo. Como están en paralelo, aquí hay 5 voltios y aquí tenemos 5 voltios. Eso significa 20 voltios. Aquí serían 20 voltios, 10 voltios, 10. R7 tiene 5 voltios. R5 tiene 5 voltios. Y entre R4 y R9 se reparten 5 voltios. Para eso voy a encontrar primero la corriente. Corriente 10. Sería el voltaje que tiene, que son 5 voltios, dividido la resistencia, que es de 10 ohmios. Y 5 dividido 10 nos da 0.5. 0.5 amperes. Voltaje 4 sería corriente 0.5 por la resistencia, que es de, ¿cuánto es R4? A 5. 0.5 por 5 nos da 2.5. Y voltaje 9, 0.5 amperios por 5 ohmios, 2.5 voltios. Quiere decir que esta tiene 2.5 voltios y este tiene 2.5 voltios. Pero R9 nace de estos dos que están en paralelo. Por lo tanto, esta tiene 2.5 voltios y este tiene 2.5 voltios. Este tiene 5 voltios. Este de 10 tiene 5 voltios. Ah, no, R4 es 2.5. Este tiene 5 voltios. Este tiene 5 voltios. R3 tiene 10 voltios. R2 tiene 10 voltios. Y este tiene 20 voltios. Ahí estamos. Ahora eso lo tenemos que trasladar al protoboard. ¿Cómo? De este ya lo tengo. Claro, ahorita se los voy a mostrar. Voy a tomarle foto. Si es que ya le tomaron el pantallazo a ustedes, voy a compartirles el protoboard. Así que si me dan chance, lo voy a hacer. ¿Ya? Me voy al protoboard. Listo, listo. Ahí estamos. Ah, no, este es el que acabamos de hacer. Se los voy a mostrar así de buena gente. Es este, si la, ¿cuánto era de corriente?
Eran 20 voltios, entonces no es este, es este. Aquí está. De hecho, no tiene mucha estética. Esta es la resistencia de 10 ohmios. Esta es la resistencia de 5. Luego viene esta de 10. Esta que estaba inclinada, que es de 10. Y tenía arribita la de 5. Luego estaban en paralelo estas dos de 10. Y esta que está hasta acá, que es de 5 ohmios. De hecho, estas dos miden 2.5 voltios. Esta de acá de 5 tiene un voltaje de 10 voltios. Y la fuente de poder es de 20 y le coloqué 5 amperios porque es de 4 amperios. Aquí le voy a dar simular. Estamos 20 voltios, 4 amperios. Este tiene 10 voltios y este tiene 2.5. De hecho, podríamos colocar otro y medir esta resistencia que está inclinada. O podríamos medir esta resistencia 1 que es de 20. Pero tengo curiosidad por medir esta. La inclinada nos tiene que medir 5 voltios. Ahí estamos. Ahí está. La conecté. Pero sí están los 5 voltios. No, tendría que quedar aquí. Este lo voy a colocar aquí para poder hacer la medición. Ahí estamos. 5 voltios. De hecho, si yo le bajo el amperaje acá, en lugar de dejarle 5, yo le dejo 3. Entonces ahí nos va a cambiar todo. ¿Por qué va a cambiar todo? Porque el sistema solicita 4 amperios. Yo le estoy dando menos de lo que él puede dar. Por eso los valores cambian. Y de hecho el voltaje también cambia a 15 voltios. A pesar de que yo en este caso le di 20 voltios. Pero como el amperaje es menor, la resistencia le están solicitando más a la fuente. Por eso es que esta baja el potencial para poder cumplir en alguno de los momentos con lo que esto le está solicitando. Así que lo que tratamos de hacer es colocarle, si le coloco cabal los 4, me va a dar los voltajes que son. Ahí están. Esa es la diferencia que se tiene cuando llevamos las baterías a carga rápida y carga lenta. La carga rápida es 12 voltios, 10 amperios. La carga lenta es 12 voltios, 6 amperios. Por eso es que tarda más. De hecho, yo acá puedo cambiar un poquitito la estética por si alguien lo quiere definir de esa manera. La estética sería cambiar la forma en la que yo coloqué, por ejemplo, esta resistencia, esta yo la puedo cambiar hacia acá, pero puedo hacer la conexión hacia acá. Fíjense que aquí me colocó doble. Entonces de aquí para acá. Y ya tengo conectada esta batería, esta resistencia. De hecho, yo la podría voltear un poquitito
La podría incluso mover hacia acá. Ahí. Y tirar este hasta acá. Y ahí me tiene que medir exactamente lo mismo que habíamos tenido hace un rato. Ahí está. Esto queda acción de estética, ¿de acuerdo? Esta, lo que pasa es que esta está de más. Esta yo la puedo quitar del sistema, que no causa ningún problema. De hecho, la puedo eliminar. No tenía ninguna conexión, entonces no afectaba nada a esta. Lo que pasa es que este lo hice con otro circuito que ya tenían, y por eso era que nos salían un poquito más resistencias de las que ya estaban. Bien, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, aquí estaríamos. El examen yo se los dejo el miércoles 16. Y de hecho, algunos de ustedes trabajarán capacitores y otros van a trabajar resistencias. Entonces ahí es donde vamos a tener la diferencia en acción de examen, ¿de acuerdo? Ingeniero, disculpe, pero el examen vence el sábado a última hora o la hora de evaluarnos. Si quiere usted, lo dejamos a la hora de clase para que finalice. De hecho, los exámenes yo se los he dejado hasta medianoche. Dejémoslo a medianoche, hombre. Usted está pidiendo Inge, que lo disculpe. cambie. Dígame. Inge, disculpe, el próximo sábado vamos a tener examen igual teórico. Así es, el cuestionario siempre. Solo que ahora ya saben que la validez es para el primer intento que realice. Pero no lo ponga tan difícil, hombre. Ingeniero, déjelo para medianoche. Sí, sí, para medianoche no la pena. Solo el cuestionario va a estar para el horario de clase. Ah, ok, o sea, el Ahí se práctico para apiada de medianoche. nosotros porque Claro, el cuestionario primer va a parcial venir. nos agarró a nosotros de... Estoy Curva verificando te para agarró. que el cuestionario valga 10 puntos y los dos problemas 10 puntos. O vamos a verificar si el cuestionario es 5 puntos y el examen práctico de los circuitos con los electrones que pueden dar su movimiento parabólico en 15 puntos. Eso todavía lo estoy analizando. Ya lo vamos a verificar 18 puntos los circuitos y dos de teórico. ¿Qué le pasa? ¿Sí? ¿Cómo no? Vamos a verificar, vamos a analizarlo. Entonces, nos vemos. Yo les deseo un buen provecho, una feliz tarde. Miércoles 16 el examen entonces. Y finaliza sábado a medianoche. Hasta el 19 a la medianoche la parte práctica, que serían los circuitos, los problemas, y el cuestionario sí de 11 a 1 el sábado 19. Estamos, ingeniero, gracias. Gracias, buena tarde, buen provecho, En el compañeros. WhatsApp del grupo, en el WhatsApp del grupo siempre voy a estar resolviendo dudas. Lo que les pido es que no me pregunten por los problemas de las otras clases. ¿Estamos de acuerdo? Así que les deseo la mejor de las tardes, pásenla bien. Creo que aquí en Zoom nos fue mejor que en la plataforma. Creo que aquí se notó mejor o se vio mejor en este caso el hecho de que pudiéramos trabajar más detenidamente. Y creo que Tinkercad se ve mejor acá en Zoom que en la plataforma. Nos vemos, Inge, gracias. Bueno, entonces...